porque efectivamente en el libro hay contenido del tema de costos indirectos de fabricación. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente hoy jueves 7 de marzo. Vamos a comenzar con la presentación de mi pantalla. El día de ayer, no, perdón, sí, martes fue, perdón. El día martes terminamos todo lo que correspondió a la distribución secundaria. Solo para recordar qué fue lo que pasó el martes. El martes nos quedó prácticamente totalizado nuestro cuadro. De esta manera lo voy a disminuir un poquito en tamaño para que podamos verlo de mejor forma. Aquí está en la parte de arriba todo lo concerniente a la distribución primaria. Lo que voy a marcar ahorita es todo lo concerniente a la distribución primaria. Si tuviéramos que definir qué es la distribución primaria, pues la distribución primaria es poder llegar a un total de costos indirectos de fabricación por departamento. Eso es la distribución primaria. Por ejemplo, ya sé que para la bodega se llegó a un total de 115,416 quetzales con 3 centavos de costos indirectos. Ya sé que para el centro 1 tengo 247,760 quetzales con 9 centavos de costos indirectos. Entonces, en pocas palabras, la distribución primaria consiste en poder llegar a determinar un total de costos indirectos por cada departamento, tanto departamentos productivos como departamentos de servicio. Ahora bien, la distribución secundaria que está aquí abajo, que yo la realicé precisamente en la parte de abajo, aprovechando las columnas que también me iban a ser muy útiles, las columnas que en este caso, si ustedes se fijan, son departamentos. Pues la distribución secundaria ya es una cosa como que de llevar todos los costos indirectos de fabricación hacia los centros productivos únicamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, la primera unidad o el primer departamento que se despojó de sus costos fue gerencia. Acá es muy importante siempre estar sacando subtotales porque después de que gerencia de producción repartió sus costos hacia los demás departamentos, inmediatamente tenemos que venir a alimentar este cuadro, ¿verdad? La verdad es que no podemos trabajar la distribución secundaria como se hizo con la distribución primaria, de que hasta el final hicimos nuestro cuadro de resumen, ¿verdad? No, con la distribución secundaria hay que estar constantemente alimentando nuestro cuadro, ¿verdad? Con la información que se ha calculado. Entonces, por ejemplo, ya cuando a mí me toca distribuir los costos indirectos de la superintendencia, yo ya no puedo decir que tengo que repartir 63,019,87, porque este dato que está aquí ya no es el que tengo que repartir hacia los demás departamentos, sino que tiene que ser definitivamente este de acá, de 67,957,33, porque ya ha recibido 4,937 quetzales por parte de la gerencia, ¿verdad? Entonces, la distribución secundaria es ese proceso de irse despojando de los costos indirectos, los centros de servicio
y al final de cuentas todo queda en los centros productivos. Todo queda en los centros productivos. Si ustedes le dan un vistazo a este último renglón, resulta que los 843.900 quetzales quedaron repartidos de la siguiente forma: 417.100.07 para el centro uno y 426.799.93 para el centro 2. Hago la aclaración de que son los centros de servicio los que se despojan de sus costos, porque ellos, si han realizado muchas actividades y han incurrido en costos indirectos, ha sido precisamente por atender a los demás departamentos. Entonces, por ejemplo, la bodega, vamos a hablar de la bodega. La bodega dice, bueno, yo si he incurrido en costos indirectos, es simple y sencillamente porque he tenido que estar abasteciendo a los centros productivos de materias primas para fabricar los productos. Entonces, es justo, dice la bodega, que yo le traslade los costos indirectos en los que yo he incurrido a al centro productivo. Bueno, en este caso hay 2 centros productivos, a los centros productivos, porque por ellos yo es que he tenido que incurrir en costos. Y de hecho, al hacer todo esto, es muy, útil que los costos indirectos de fabricación queden asignados únicamente a los centros productivos, como lo pueden ver acá, porque es más fácil asignar estos costos a los productos, porque es precisamente en los centros productivos en donde se fabrican los productos y entonces es mucho más sencillo ya asignar los costos a los productos. Y eso vamos a hacer la tarde de hoy, porque acá hay un requerimiento en la hoja, de que tengamos que calcular el costo por hora hombre, tenemos que calcular el costo por hora hombre y el costo por unidad fabricada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo tengo aquí mis cuadritos. Em, Voy a buscar en este momento la hoja de información. Vamos a ver. Aquí está. La hoja de información, donde está todo lo descrito para hacer este caso, este ejemplo. Y ustedes se pueden dar cuenta por acá de que el inciso 3, mejor dicho, el numeral 3, dice: determinar el costo por hora hombre y el costo de producto fabricado relacionado con los costos indirectos de fabricación. Entonces, eso es lo que hay que hacer hoy. Y está fácil porque ya llevamos todos los costos indirectos de fabricación a los centros productivos. Entonces, vuelvo al Excel para que ustedes puedan darse cuenta cómo es que se trabaja esto. Bueno, yo lo que necesito en primer lugar es el total de costos indirectos de fabricación al que hemos llegado para cada centro productivo. Al centro productivo número uno le correspondió 417.100 quetzales con 7 centavos. Le voy a dar un enter. Y al centro productivo número 2 le correspondió 426.799.93.
No sé si hay alguna duda. Por ahí escuché un sonido. Bueno, en cuanto a cómo calcular los costos indirectos de fabricación por hora hombre, pues la ventaja es que ya tenemos calculadas las horas hombre por departamento y lo hicimos casi que desde un principio. Recuerdo que desde un principio calculamos horas fábrica y de inmediato calculamos horas hombre. Entonces, podemos ir a buscar la información a nuestro cuadro del cálculo de horas hombre, ¿verdad? Por ejemplo, para el centro uno son 2.880 horas hombre, las calculadas. Esto salió de la multiplicación de las 160 horas fábrica por las 18 personas que trabajan en el centro uno. Eso nos da las 2.880 horas hombre y para el centro productivo número 2 tendrían que ser 3.200 horas hombre. Resultado obtenido por la multiplicación de las 160 horas fábrica por los 20 obreros o las 20 personas que trabajan en el centro productivo número 2. Entonces ya tenemos los costos indirectos en total por cada centro productivo y ya tenemos también el total de las horas hombre por cada centro productivo, pues únicamente hay que dividir. No sé si hay alguna duda hasta acá. Licenciada Sara Valentina está levantando la mano para hacer una consulta. Sí, le escucho, Sara. Perdone, el link se me activó. Disculpe por ampliar la pantalla, perdone. No tenga pena. Entonces, divido los 417.100.07 entre 2.880 horas hombre. Y eso significa que por cada hora hombre de trabajo transcurrida, se incurre en 144 quetzales con 83 centavos de costos indirectos. Estamos hablando que por cada hora hombre em, efectuada o trabajada o realizada, pues se incurre en 144 quetzales con 83 centavos de energía eléctrica, primas de seguros, servicios médicos al personal, fuerza motriz, bueno, tantos costos indirectos que hay en la fábrica, ¿verdad? Y con respecto al centro productivo número 2, pues también hacemos la división 426.799.93 entre 3.200 horas hombre, me da 133 quetzales con 37 centavos de costos indirectos precisamente por cada hora hombre. Como quien dice, en el centro productivo número 1, pues se incurre en más costos indirectos por hora hombre que lo que sucede en el centro productivo número 2. Y bueno, también hay que mencionarlo de que con esta situación también se relaciona el hecho de que en el centro productivo número 2, pues hay más horas hombre. Entonces eso también influye, eso también tiene que ver con los resultados. Ahora, lo más importante de todo es lo que voy a calcular a continuación y es el costo indirecto por producto fabricado. Entonces vuelvo a utilizar mis mismos totales de costos indirectos, los 417.100.07 y los 426.799.93, solo que ahora no voy a dividir esos valores monetarios de costos indirectos entre horas hombre, sino que ahora los voy a dividir entre las cantidades de productos fabricados durante el mes en cada uno de esos departamentos.
¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber cuántos productos, quiero decir, se fabricaron durante el mes en cada uno de los centros productivos? Bueno, la realidad es que desde que estábamos haciendo la distribución primaria, nos vimos obligados a calcular la producción porque precisamente cuando hicimos la distribución de los materiales indirectos consumidos, nos pedían que esa distribución se hiciera en base a los productos fabricados en cada departamento. Por lo tanto, ya lo tenemos calculado desde antes. Me vengo aquí a mi hoja de distribución primaria, donde están todos mis cuadros, y precisamente cuando me tocó distribuir los materiales indirectos consumidos, determiné que se produjeron 14,400 artículos en el centro número 1. Me traigo esa información para acá y también determiné que se fabricaron 16,000 productos en el centro productivo número 2. Si alguien no recuerda lo que se hizo en aquel momento, les quiero recordar que sabíamos, según la información de la hoja que nos proporcionaron, que se fabricaban 5 unidades por hora hombre o 5 productos por hora hombre. Entonces, como ya teníamos la información de las horas hombre, lo que se hizo fue multiplicar 5 unidades 5 unidades por cada cantidad total de horas hombre por departamento y así pudimos saber cuántos productos se fabricaron en cada departamento. Por ejemplo, en el centro 1 sabíamos que eran 5 unidades por hora hombre las que se fabricaban, entonces 5 por 2,880 horas hombre nos dio 14,400 productos. Entonces, la distribución secundaria pues simplemente necesita de esos resultados que se han calculado anteriormente en la distribución primaria. Por lo tanto, aquí hacemos la división de los 417,100,07 entre los 14,400 productos y vean, ahora sí se le puede asignar a cada producto un costo indirecto. Como quien dice, cada producto que se fabricó en el centro 1 debe recibir 28 quetzales con 97 centavos por costos indirectos. Es decir, esos 28 quetzales con 97 centavos engloban energía eléctrica, engloban primas de seguros, depreciaciones, alquileres, seguros médicos, bueno, toda clase de costos indirectos que se estén manejando en la fábrica. Entonces, esto es muy bonito porque ya podemos saber que precisamente el precio de venta que vayamos a fijar, si es que aún no lo hemos fijado o determinado, debe de cubrir estos costos. Entonces, si estamos hablando, por decir algo, de prendas de vestir o algún producto comestible, eh, cualquier precio de venta que nosotros le querramos determinar a este producto debe cubrir los 28 quetzales con 97 centavos de costos indirectos. O sea que no podría ser un precio de venta que esté por debajo de estos 28,97. Sea cual sea del producto que se trate, no puede ser un precio menor a 28,97 porque solo de costos indirectos de fabricación son 28 quetzales con 97 centavos por producto. Y los productos que se fabricaron en el centro productivo número 2
tendrían que recibir una asignación de costo de 26 quetzales con 67 centavos. Y si los productos tuviesen que pasar por los 2 centros productivos, estamos hablando de que a lo mejor es una, producción secuencial, a lo mejor es un procedimiento secuencial de fabricación, a lo mejor, para poder pasar al centro productivo número 2, antes los productos tienen que pasar por el centro productivo número 1. Entonces, imagínense, cada producto, habiendo pasado por 2 departamentos productivos diferentes, bueno, cada producto tiene que recibir estos costos. Tiene que recibir 28.97 por haber pasado por el centro A o el centro 1, perdón, y 26.67 por haber pasado por el centro 2. Entonces, esta información es muy importante. De hecho, es bien solicitada cuando se trata de una distribución secundaria. No es solicitada cuando solo se pide una distribución primaria. Pero cuando se solicita una distribución secundaria y ya todos los costos indirectos fueron a desembocar a los centros productivos, es bien requerido calcular costos indirectos unitarios, se podría decir, o costos indirectos de fabricación por cada producto fabricado. Y aquí terminaría prácticamente el ejemplo que hemos estado trabajando desde hace días atrás. Pero revisando el libro de texto me encontré con que hay 2 ejemplos más con respecto al tema de costos indirectos de fabricación, pero son ejemplos que se basan específicamente en distribuciones secundarias. Si ustedes quieren ir tomando nota de lo que digo, por favor tomen en cuenta que en el libro realmente no hay un ejemplo desarrollado de una distribución primaria. Lo que el libro nos muestra son ejemplos de distribuciones secundarias. Entonces, en esos ejemplos ya se tiene hecha una distribución primaria, ya se presenta como que un cuadro de resumen, podríamos decirlo así, de una distribución primaria. Entonces, para poder darme a entender, les quiero mostrar precisamente la información que aparece en las páginas 201 y 202 del libro. Em, si se quieren ustedes poner a hojear este libro de texto, si se quieren em, pues posicionar en estas páginas, porque a lo mejor lo tengan en digital, no lo sé. Páginas 201 y 202. Claro, yo estoy mostrando en este Excel pues como que un resumen de la distribución primaria primero, para explicarles que en este ejemplo hay 3 departamentos de servicio o 3 centros de servicio y 4 centros productivos. O sea que en este ejemplo hay 7 departamentos en la fábrica. Y también es sumamente importante mencionar de que la cantidad de los departamentos varía, ¿verdad? En el ejemplo que trabajamos, eran 4 centros de servicio. Estaba la gerencia de producción, la superintendencia, los talleres y la bodega. Aquí, centros de servicio solamente son 3. Está el departamento de energía, hago la aclaración que es un departamento de servicio dentro de la fábrica.
no es el nombre de un costo indirecto. Hago la aclaración que ese es el nombre de un departamento. Se llama Departamento de Energía. Y bueno, se encarga de abastecer de energía o de ver las cuestiones de energía de la fábrica, pero es un departamento, a eso me refiero. También está el departamento de mantenimiento y está también el departamento de recursos humanos de la fábrica. Entonces aquí solo son 3 centros de servicio, pero miren qué interesante, ya no son solo 2 centros productivos. En el ejemplo que yo les desarrollé estaba el centro productivo número 1 y el centro productivo número 2. Acá hay 4 centros productivos y están identificados con letras A, B, C y D. Entonces, les quiero contar que este cuadro que ustedes ven en pantalla, aunque no me lo crean, es el resultado ya de una distribución primaria. Es como que fuera el cuadro de resumen de una distribución primaria, porque ya están totalizados los costos indirectos de fabricación por departamento. Entonces, por ejemplo, tenemos que el departamento de energía tiene un total de 30,000 quetzales en costos indirectos de fabricación. Ustedes saben que CIF, CIF significa costos indirectos de fabricación. El departamento de mantenimiento tiene 20,000 quetzales de CIF, pues ya acumulados. Ya esto es algo ya total porque ni siquiera nos mencionan en estas páginas que se tenga la necesidad de distribuir costos indirectos hacia los departamentos. O sea, ya solo con eso yo entiendo de que no hay necesidad de ninguna distribución primaria, sino que ya los totales de costos indirectos de fabricación están por departamentos. Entonces no hay necesidad de repartir o de distribuir más costos indirectos, ya todos están repartidos. Recursos humanos tiene un total de costos indirectos de 10,000 quetzales. Y en cuanto a centros productivos, pues el centro A tiene 50,000 quetzales de costos indirectos de fabricación, el centro B tiene 40,000 quetzales de costos indirectos de fabricación y así sucesivamente. Es como que nuestro cuadro de resumen de la distribución primaria pues estuviera de manera vertical en lugar de una manera horizontal, ¿verdad? Ahora, lo interesante en este ejemplo es que de lo que sí hay necesidad es de hacer una distribución secundaria. De eso sí hay necesidad, porque como ustedes ya lo saben, los centros de servicio se tienen que despojar de sus costos indirectos de fabricación y trasladárselos por completo a los centros productivos. De eso trata precisamente una distribución secundaria y es lo que está haciendo falta. Para que un ejercicio esté completo, me refiero para que un ejercicio de costos indirectos de fabricación esté completo, pues todos los costos indirectos de fabricación tienen que estar em, únicamente concentrados o aglomerados, no sé cómo decirlo, en los centros productivos. Nada más que en ellos, en los centros productivos. Entonces sí hace falta un proceso de que se puedan despojar de sus costos los centros de servicio. Aquí ustedes miran que los centros de servicio tienen valores de CIF, de costos indirectos de fabricación, y esto tiene que dejar de existir. Estos costos tienen que ser derramados o trasladados a los centros productivos. Ahora, para hacer la distribución secundaria,
Me parece sumamente interesante que en el libro lo que hacen es tomar el criterio, fíjense muy bien en lo que voy a decir, de que ese escalafón departamental o ese ordenamiento para proceder a la distribución secundaria, ese ordenamiento de departamentos se hace en base a los montos o los valores monetarios de los costos indirectos en total. Por ejemplo, si nos vamos a ese criterio que está planteado en el libro, el primer centro de servicio que se tiene que despojar de sus costos es el departamento o el centro de energía, porque tiene 30,000 Licenciada, disculpe, quetzales. ¿podría repetir eso nuevamente? Es que no lo entendí, por favor. Claro, que aquí el criterio, miren, no sé si ustedes recuerdan que en el ejemplo que estuve explicando, el ordenamiento departamental era de que el primero que se iba a despojar de sus costos indirectos era el departamento que más servicio daba, o dicho de otra forma, el departamento que más departamentos atendía, y en ese caso era la gerencia de producción. Y ese era el criterio hasta llegar al departamento que menos unidades o menos departamentos atendía, y ese era el departamento de bodega, ¿verdad? Aquí el criterio es que se van a ir despojando de sus costos en el siguiente orden, atendiendo los valores monetarios de los costos indirectos asignados por departamento. Es decir, el primero que se tendría que despojar de sus costos indirectos es el departamento de energía por tener 30,000 quetzales. Y me refiero únicamente a estos 3 departamentos de servicio. No estoy poniendo mi mirada en los centros productivos. Recuerden que los centros productivos nunca se van a despojar de sus costos, nunca. Sería un error garrafal, un error terrible que un centro productivo se despoje de sus costos y se los traslade a otro centro productivo. No, los centros productivos no se despojan de costos, no trasladan costos. Los centros productivos se quedan con todos los costos indirectos de fabricación que reciben. Entonces, poniendo la mirada únicamente en los centros de servicio, el mayor monto lo tiene energía con 30,000 quetzales. Después le sigue mantenimiento con 20,000 quetzales y por último estaría recursos humanos con 10,000 quetzales. Entonces, ese va a ser el ordenamiento. Vamos a comenzar con el departamento de servicio que más costos indirectos de fabricación posea, obviamente monetariamente hablando, y ese pues es energía. Entonces, ese va a ser el criterio. No es de que energía es el que más departamentos atiende, ¿verdad? No es el que más servicio da, sino que en este caso claramente dice en el libro que el criterio es de que primero se despoja de sus costos el que tiene un mayor valor monetario. Esto es importante decirlo porque ustedes tienen que estar muy pendientes en el examen corto del martes para ver qué criterio es el que se maneja en el caso que les presenten o en el ejercicio que les presenten. Porque como puede ser un ordenamiento de acuerdo a la cantidad de departamentos que se atiende, ¿verdad? Que fue el criterio anterior. Pues también podría ser que se tenga este otro criterio. Que primero se despoje de sus costos el que tenga un mayor valor monetario hasta llegar al departamento que tiene un menor valor monetario en cuanto a departamentos de servicio, obviamente. Ahora,
¿Qué pasó con esto? Yo la verdad es que no quiero volver a hacer todos los cálculos que están en el libro. No se preocupen. Esa es la ventaja de tener el libro, que solo vamos analizando qué fue lo que se hizo. En el libro, con este cuadro, con estos datos, quiero decir, se pasa directamente a hacer una distribución secundaria. Y en el libro hay dos tipos de distribuciones secundarias. Está la escalonada y está la directa. Y sí sería muy bueno que ustedes lo tengan presente. Hay dos tipos de distribución secundaria, la escalonada y la directa. La que yo les he estado explicando hasta el momento es la escalonada. Entonces voy a pasar a explicar cómo fue que hicieron la escalonada en el libro. Bueno, prácticamente la hicieron de la misma manera a como yo expliqué el ejemplo anterior. Por ejemplo, si energía es el primero en despojarse de sus costos, pues energía le va a trasladar sus costos a los demás departamentos, ¿verdad? A mantenimiento, a recursos humanos y a los 4 centros productivos. Después le tocará el turno a mantenimiento y mantenimiento le va a trasladar sus costos indirectos a recursos humanos y a los 4 centros productivos. Y por último, estaría recursos humanos, que por tener el tercer lugar, pues ya no le estaría dando costos indirectos a energía ni a mantenimiento, sino que ya solamente le daría costos indirectos a los 4 centros productivos. Recuerden que ningún departamento que ya se ha despojado de sus costos indirectos vuelve a recibir costos de nuevo. Entonces, por ejemplo, yo les mencionaba que la gerencia de producción, al despojarse de sus costos, pues ya no va a volver a aparecer en ningún otro cuadro recibiendo costos, ¿verdad? Entonces, el ejemplo escalonado que está en la página 202, pues está así. Primero, si ustedes son observadores, se distribuyen los costos indirectos de energía eléctrica y energía eléctrica le está dando costos a mantenimiento, a recursos humanos y a los centros productivos A, B, C y D. Después le toca el turno, bueno, y después ustedes saben perfectamente bien que hay que alimentar el cuadro de resumen, ¿verdad? Después de hacer esta distribución, se pasa inmediatamente a hacer el cuadro de resumen. Básicamente lo que aparece en el libro es el cuadro de resumen. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, el Departamento de Energía Eléctrica distribuyó sus costos y entonces aquí está el subtotal. Vean que solamente arrancamos de una distribución primaria ya totalizada. Todo lo que tengo en este cuadro de una distribución primaria, pues solamente son los totales de mi renglón 4. Porque a partir de allí comienzo de una vez con la distribución secundaria. Entonces, calculo mis subtotales y después es el turno de mantenimiento, ¿verdad? Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que cuando le toca el turno a mantenimiento, pues mantenimiento ya solamente le da costos indirectos a recursos humanos y a los centros productivos A, B, C y D. Obviamente, mantenimiento no le va a dar costos indirectos al departamento de energía porque él ya se despojó de sus costos y tampoco le va a dar costos a mantenimiento porque ningún departamento se reparte costos a sí mismo. Licenciada, disculpe, Sí, tenemos una consulta de Omar Ortiz, que levantó la mano. sí, Omar, le escucho. No, perdón, Rick, se me apachó el botón, perdón. Ah, ok, no hay pena. Entonces, al hacer el cuadro
de la distribución de los costos de mantenimiento, inmediatamente ustedes saben que eso es algo de ley en una distribución secundaria, ¿verdad? Inmediatamente hay que venir a alimentar el cuadro de resumen. Aquí mantenimiento se despojó de sus costos y se los trasladó a los demás y se calcula un nuevo subtotal para que finalmente recursos humanos pues ya pueda despojarse de sus costos y ya únicamente le quedaría los centros productivos, es decir, solamente puede derramar sus costos indirectos de fabricación hacia los centros productivos, hacia los departamentos A, B, C y D. Porque obviamente ya energía eléctrica no recibe costos porque es el primer departamento que se despojó de sus costos y tampoco mantenimiento debe de recibir costos porque fue el segundo en despojarse de sus costos. Entonces, recursos humanos solamente puede dirigir todos sus costos indirectos hacia los 4 centros productivos. Así es como funciona la distribución secundaria escalonada. Entonces, solo para aclararles, yo sigo trabajando de la misma manera mis cuadros calculando un coeficiente. Por ejemplo, cuando energía eléctrica reparte sus 30,000 quetzales de costos indirectos de fabricación, el libro dice que la base de prorrateo son las horas kilowatt. Entonces, como ustedes ya saben, yo lo que haría es tomar los 30,000 quetzales y dividirlos entre 120,000 horas kilowatt y así obtengo mi punto 25 de coeficiente. Y aquí sí no me salen más decimales. Aquí solo me sale 0.25 de coeficiente. Y entonces así es como hago yo el cálculo de mis costos asignados por departamento. De igual manera, para lo que son los costos indirectos de fabricación de mantenimiento, los 22,500 quetzales que se totalizan en mi cuadro de resumen, ustedes lo pueden ver acá, que son 22,500 quetzales. Aquí está precisamente en el subtotal del renglón 6, columna de mantenimiento, lo voy a poner en azul. Aquí están los 22,500 que tengo que repartir porque no son solo 20,000, recuerden que no son solo 20,000, sino que ya se recibieron 2,500 por parte de energía eléctrica, entonces ya son 22,500. Pues esos 22,500 los reparto en base a los pies cuadrados, así es como lo tienen hecho en el libro, y son 25,000 pies cuadrados en total. Entonces divido 22,500 quetzales de costos indirectos entre los 25,000 pies cuadrados y eso me da 0.9 de coeficiente. Y así es como yo calculo los costos asignados para cada departamento, ¿verdad? Pero, bueno, y acá en lo que corresponde a recursos humanos, pues también yo tengo que saber cuál es el subtotal que se tiene en el cuadro de resumen. Para recursos humanos se tiene que repartir ya un total de 17,000 quetzales. Ustedes lo pueden ver acá. Lo voy a poner también en azul. Ahí están los 17,000 quetzales. Ya no son 10,000. Ya no son 10,000. Alguien tal vez podría pensar, bueno, yo vi que eran 10,000. Sí, en la información son 10,000. Aquí dice recursos humanos, 10,000. Pero recursos humanos resulta que ya recibió
2.500 quetzales por parte del Departamento de Energía y ya recibió 4.500 quetzales por parte del Departamento de Mantenimiento. Entonces ahora tiene que repartir 17.000 quetzales y sería únicamente a los centros productivos. Y si ustedes se fijan, la base de prorrateo que sugieren en el libro para lo que es recursos humanos, es decir, para lo que corresponde a costos indirectos de recursos humanos, pues es la cantidad de empleados atendidos, que en este caso es de 100 empleados. Entonces dividimos 17.000 quetzales entre 100 empleados y obtengo un coeficiente de 170. Así es como yo puedo determinar cuál es el costo que se le asigna a cada uno de los departamentos productivos en este caso, porque ya para este momento solamente tengo departamentos productivos. Así es como yo lo he hecho y así es como yo lo hago siempre. Ahora bien, mucha atención con lo que voy a decir. No tengo ningún problema con que alguno de ustedes quiera utilizar el criterio que está en el libro. En el libro no se calcula un coeficiente. En el libro no se calcula un coeficiente, sino que en el libro se ponen a calcular qué porcentaje le corresponde a cada, en este caso que estamos hablando de la distribución de los costos indirectos de energía eléctrica, allí se ponen a calcular qué porcentaje le corresponde a cada cantidad de horas kilowatt por departamento. Es decir, en el libro dicen, son 120.000 horas kilowatt. Ese es el total de horas kilowatt y es mi base de prorrateo. Y las 120.000 horas es un 100%. ¿Qué porcentaje entonces serán 10.000 horas que le corresponden a mantenimiento? Entonces, por regla de 3, se multiplica 10.000 por el 100%, ese resultado se divide entre 120.000 y resulta que las 10.000 horas que le corresponden, 10.000 horas kilowatt que le corresponden al departamento de mantenimiento, equivalen a un 8.3% de la totalidad de horas kilowatt que hay en la fábrica, utilizadas en la fábrica. Entonces, ¿qué es lo que se hace para llegar a los 2.500 quetzales si no usan coeficiente? Bueno, multiplican 30.000 quetzales, que es el total de costo que está distribuyendo energía eléctrica, 30.000 quetzales por el 8.3% y eso le da los 2.500 quetzales que se le asignan a mantenimiento. Como quien dice, es otro camino, es otra ruta para llegar a estos mismos resultados. Solo que yo sinceramente la siento un poquito más laboriosa, no sé, estar calculando los porcentajes que le corresponden a estas cantidades, en este caso de horas kilowatt. Entonces, yo siento que el camino es un poquito más laborioso, pero no tengo ningún inconveniente si lo prefieren. Si prefieren hacer los cálculos de esta manera, igual van a llegar a estos mismos resultados de costo asignado. Créanme, lo que es lo mismo, es llegar a los mismos resultados. Por ejemplo, cuando se distribuyen los costos de mantenimiento del departamento de mantenimiento, no calculan un coeficiente en el libro, sino que dicen, por ejemplo, 25.000
son los pies cuadrados que hay en total en la fábrica. 25,000 pies cuadrados. Entonces, 25,000 pies cuadrados es el 100%. ¿Qué porcentaje le corresponderá a los 5,000 pies cuadrados que tiene el Departamento de Recursos Humanos? Entonces, por regla de 3, se multiplica 5,000 pies cuadrados por el 100%, el resultado se divide entre 25,000 pies cuadrados y resulta que entonces a Recursos Humanos, que tiene 5,000 pies cuadrados de superficie, le corresponde un 20%. ¿Cómo se llega entonces a 4,500 quetzales en el libro? Bueno, se multiplican 22,500 quetzales, que es el total que tiene que repartir mantenimiento hacia los demás departamentos, por el 20%. Repito, 22,500 quetzales por el 20% y así obtienen 4,500 quetzales para recursos humanos. Entonces, es cuestión de ir calculando el porcentaje que le corresponde a, a esa base de prorrateo de cada departamento. En este caso, ¿qué porcentaje le corresponde a cada cantidad de pies cuadrados que existen por departamento? Repito, yo lo siento un poquito laborioso, pero pues es otra manera de llegar a los resultados. Habrán quienes tal vez lo sientan más fácil así, no sé. ¿Algún, algún, alguna duda, alguna pregunta? De igual manera, acá en recursos humanos, resulta que 100 empleados es el 100%. ¿Cuánto será el porcentaje que le corresponde a los 30 empleados del departamento A? Entonces, por regla de 3, multiplicamos 30 empleados por el 100%. El resultado lo dividimos entre 100 empleados y eso nos da un 30%. Entonces, si recursos humanos quiere repartir un total de 17,000 quetzales y quiere saber cuánto le corresponde al departamento A, pues basta con multiplicar 17,000 quetzales por el 30% y así se llega a los 5,100 quetzales que se les asignan que se le asignan, perdón, al departamento A. Entonces, es otra manera de calcular los costos asignados sin hacer uso de coeficientes, ¿ok? Licenciada, Y no disculpe, tengo ningún inconveniente con cualquiera de las dos maneras. Sí, le escucho. nos consulta aquí David Ponciano si en el cuadro de arriba no eran 20,000 quetzales. Y José Son nos hace la consulta que si en el examen pueden utilizar cualquiera de los dos métodos de prorrateo o tienen que utilizar específicamente como porcentaje. Bueno, a ver, vamos por partes, vamos por partes. Con respecto a que arriba eran 20,000 quetzales, me imagino que se refiere al cuadro de la repartición de costos indirectos de mantenimiento. Bueno, mantenimiento efectivamente tiene un total de 20,000 quetzales. Lo voy a poner en verde. Tiene un total de 20,000 quetzales, pero recuerden que mantenimiento tiene el segundo lugar, en este caso, en despojarse de sus costos indirectos. Estoy hablando de una distribución secundaria escalonada. Entonces, mantenimiento, como lo pueden ver ustedes en este resumen, recibió costos por parte del Departamento de Energía Eléctrica. Entonces, recibió 2,500 quetzales.
por parte de energía eléctrica. Entonces ahora mantenimiento tiene sus 20,000 que traía originalmente, más 2,500 que recibió de energía eléctrica del departamento que se llama energía eléctrica, hago la aclaración. Entonces ahora mantenimiento tendría que repartir 22,500 quetzales. Recuerden que la distribución secundaria que les estoy explicando acá es escalonada. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, eh, no confundamos tipos de distribución secundaria con criterios para calcular los costos asignados porque son cosas muy diferentes. Métodos o tipos de distribución secundaria hay dos. Está la escalonada y está la directa. La distribución secundaria directa ni siquiera la he explicado todavía. Ahorita solo los he sumergido a todos en lo que corresponde a la distribución secundaria escalonada. Allí es donde los tengo enfocados. Ahora, criterios para poder calcular los costos asignados, pues puede ser cualquiera de los dos, es decir, o se calculan coeficientes, que yo creo que ya estamos más acostumbrados a hacer eso, o se le calculan porcentajes a las cantidades de la base de prorrateo. Cualquiera de los dos es válido y con cualquiera de los dos llegan a los mismos resultados. Si alguien me dice, pues yo prefiero lo que ya veníamos haciendo de calcular coeficiente, excelente. Pero si alguien me dice, me parece mucho mejor, más entendible o más práctico, qué sé yo, calcularle sus porcentajes a cada una de las cantidades de la base de prorrateo y entonces ya multiplicar el total de costo que tengo que repartir por cada uno de esos porcentajes, pues también está perfecto. Igual van a llegar a estos mismos resultados de acá. No sé si me explico, pero cualquiera de los dos caminos los va a llevar a lo mismo. Licenciada, tenemos otra consulta de Andrea y de Evelia Morales, que también había levantado la mano. Sí, les escucho. Es que fíjese que yo estaba leyendo el ejercicio número 2 y yo creo que como que todos tenemos esa duda, que existen dos bases de prorrateo, que es de distribución y otro departamento de relaciones industriales, algo así dice. Y yo creo que en uno de los ejercicios, si no estoy mal, es que no lo tengo a la mano, también dicen que hay que hacer una distribución directa, creo yo. Y Sí, como es sí. explicado. Exacto, sí, sí. Exactamente. Pues eso es lo que me está quedando ahorita pendiente. Voy a tratar de dárselos a conocer en unos 10 minutos, que son los que me quedan de clase. La verdad es que la distribución secundaria directa no es nada, nada difícil. Yo en este momento voy a pasar a mostrárselas. Eh, con los mismos datos de la escalonada que les acabo de dar a conocer, porque yo les mostré este mismo cuadro. De hecho, también el primero que se va a despojar de sus costos es energía eléctrica, después mantenimiento y por último recursos humanos. Ahora, con la distribución secundaria directa, es muy bonito porque, aquí está, cada uno de los 3 departamentos de servicio únicamente distribuye sus costos hacia los centros productivos directamente. Aquí no hay nada escalonado. ¿A qué me refiero? El Departamento de Energía Eléctrica
que tiene un total de 30,000 quetzales de costos indirectos, se los derrama o se los reparte a los departamentos productivos que son A, B, C y D. O sea, energía eléctrica no está pensando en que le va a dar una parte a mantenimiento y le va a dar otra parte a recursos humanos. No. En una distribución secundaria directa, los departamentos de servicio o centros de servicio no se reparten costos entre sí, sino que directamente se los mandan a los centros productivos. Si ustedes le ponen aquí atención a mi segundo cuadro, que es el departamento de mantenimiento con sus 20,000 quetzales, pues aquí sí son 20,000 quetzales. Aquí sí son 20,000 quetzales porque mantenimiento no ha recibido nada de costos indirectos por parte de energía eléctrica. Entonces, le reparte completitos los 20,000 quetzales a los centros productivos A, B, C y D. Y de igual manera, recursos humanos, que lo tengo acá en tercer lugar, que tiene que repartir 10,000 quetzales, le va a distribuir esos 10,000 quetzales directamente a los departamentos A, B, C y D únicamente. Es decir, si ustedes miran los 3 cuadros que tengo yo en pantalla, de los 3 departamentos de servicio, resulta que los 3 departamentos de servicio le están repartiendo sus costos únicamente a los 4 centros productivos. Esa es la distribución secundaria directa. No hay nada escalonado, no es que, por ejemplo, mantenimiento tiene que recibir costos primero de energía eléctrica para saber entonces cuál es ese gran total de costos indirectos que tiene que trasladar a los demás. Y cuando digo los demás, pues también incluye recursos humanos. Aquí no sucede eso, no sucede que, por ejemplo, mantenimiento ya lo mencioné. No sucede, por ejemplo, que recursos humanos tiene que estar a la espera de que los departamentos de energía eléctrica y de mantenimiento le tienen que trasladar una parte de sus costos indirectos para entonces ya establecer un gran total de costos y trasladárselos a los centros productivos A, B, C y D. No, recursos humanos no tiene por qué estar esperando que energía eléctrica o que mantenimiento le estén dando costos. Lo que hace recursos humanos es que directamente pues distribuye esos costos indirectos entre los 4 centros productivos. Ese es el gran misterio de la distribución secundaria directa. Como ustedes se pueden dar cuenta, es algo bien práctico, ¿verdad? Bien práctico. El cuadro de resumen, ¿cómo queda? Bueno, queda de esta manera. Partimos de un total de costos indirectos de fabricación ya distribuidos por departamento, como quien dice que mi renglón 4 es mi total de la distribución primaria, ¿verdad? Entonces, primero se despoja energía eléctrica de sus 30,000 quetzales, pero no le da nada a mantenimiento ni a recursos humanos, sino que sus 30,000 quetzales completitos se los reparte entre A, B, C y D. Después, mantenimiento se despoja de sus 20,000 quetzales y si ustedes se dan cuenta, mantenimiento no le da absolutamente nada a recursos humanos, tampoco le da nada a energía eléctrica, sino que todo lo concentra en A, B, C y D, ¿verdad? Y por último, recursos humanos reparte sus 10,000 quetzales, que son cabalmente los que se mencionó al inicio que tiene recursos humanos, es decir,
Recursos humanos no tiene una parte que le haya dado el Departamento de Energía Eléctrica u otra parte que le haya dado mantenimiento, no. Sus 10,000 quetzales, cabalitos, se los manda a los departamentos A, B, C y D. Esa es la Licenciada, distribución directa secundaria. Sí, les licenciada, escucho. perdón. Byron Alvarado tiene una consulta que levantó la mano y Stephanie también tiene levantada la mano para hacer consulta. Sí, cómo no, les oigo. En el orden que mencionaste. Sí, buenas noches, licenciada. ¿Hice directa o no? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Disculpe, no le escuché claro. Que si esta, que si esta última forma de distribución secundaria ¿Secundaria? directa, Sí, ajá, así es. la podríamos hacer en el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2. Usted me está hablando del laboratorio. Sí, así es, Bueno, licenciada. yo no tengo ahorita en mente el laboratorio número 2, pero me imagino que sí, me imagino que a eso se refería también la compañera que me habló. Vamos a ver, vamos a ver. Me imagino que de eso se trata, porque hay un ejercicio, creo que es este de la fábrica de León, veamos. Está gerencia de producción, relaciones industriales, control de calidad y bodega. Son 4 departamentos de servicio o centros de servicio. Y vamos a ver en dónde está la información. Vamos a ver. Bueno, fíjense que acá definitivamente es una distribución secundaria únicamente. No miro que se tengan que distribuir costos indirectos específicos. Así que de hecho aquí dice, se solicita a usted que realice un prorrateo secundario. Entonces, veamos. El propietario del negocio. Bueno, aquí tengo información como para horas fábrica, la capacidad de producción, como para calcular mis productos. Los centros productivos con los que cuenta son 3: triturado, mezclado y horneado. Y es bien interesante, ya se dieron cuenta de algo. Solamente nos dan información de personal de los 3 centros productivos. Y si la base de prorrateo es el personal, entonces para lo que es gerencia de producción, yo inmediatamente llego a la conclusión que tengo que hacer una distribución secundaria directa porque no me dan cantidad de personas que laboren en relaciones industriales, ni en control de calidad, ni en bodega. Ya ven qué interesante que allí pues me obligan a hacer una distribución secundaria directa, ¿verdad? No tengo información de personal de las otras áreas. Vamos a ver. Se recomienda que para efectuar la distribución secundaria, el ordenamiento se realice conforme al valor más alto de los costos indirectos de cada departamento de servicio y se termine con el menor valor. Definitivamente se aconseja entonces empezar con relaciones industriales, después siguen con control de calidad. En tercer lugar, habría que repartir la gerencia de producción y en cuarto lugar, la bodega. Sí, yo creo que este ejercicio reúne las condiciones para una distribución secundaria directa. Recuerden que producción solo hay en los centros productivos. La base de prorrateo es producción y producción solo hay en los centros productivos. No hay en centros de servicio. Entonces, relaciones industriales tiene que llevar sus costos directamente a los centros productivos. Horas hombre. Bueno, para calcular horas hombre, yo me imagino que solamente tenemos datos de centros productivos. Entonces, fíjense que es prácticamente la columna
que lleva por título Base para la distribución secundaria, lo que me da la pauta de que es una distribución secundaria directa, porque solo tengo información de estas bases para los centros productivos. Yo no tengo, por ejemplo, horas hombre de gerencia de producción, horas hombre de relaciones industriales, ni tengo cómo calcularlo, porque no sé cuántas personas trabajan ahí. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Porque mucho de estos ejercicios es para analizar, para darnos cuenta qué es lo que se puede hacer. No se puede hacer una distribución secundaria escalonada. Tiene que ser directa. La otra compañerita que me quería preguntar, la escucho porque ya son las 7. Fíjese, Lixta, que es el mismo ejercicio que yo le quería preguntar, si era directa, qué es lo que teníamos que usar, porque nos La verdad es que no puede departamentos no ser de nos dan otra la manera. totalidad. Ajá. Sí, es que aunque tuviéramos el deseo de hacerla escalonada, no vamos a poder. No contamos con información suficiente como para hacer una escalonada. No tenemos cantidad de personas que trabajan en estos 4 departamentos de servicio. Por consiguiente, tampoco tenemos horas hombre. Y en estos 4 departamentos de servicio nunca va a haber producción, nunca va a haber cantidad de productos fabricados. Entonces, yo retomo esto el día de mañana. Recuerden que mañana viernes tenemos clase, así que detengo grabación